Bien, ustedes pueden escribirme a través del chat que tiene la plataforma Zoom. Así que si tienen comentarios, si quieren decir presente, me llamo fulano de tal y soy de tal país también, porque tenemos invitados incluso que son personas de otros países, pueden decirlo a través del chat. Así que vamos entonces a empezar con la presentación. Nada más quiero que me confirmen a través del chat si logran ver perfectamente la pantalla de la computadora mía. ¿La ven bien? ¿Sí? Ok, excelente. Entonces vamos a empezar con la presentación. Muy bien, hablemos de centro de datos. Como les mencioné, son unas charlas especialmente pensadas para personas relacionadas con el centro de datos. Ahora, el centro de datos es un mundo muy amplio, muy grande. Y una de las partes de ese mundo o de esos mundos que existen en el centro de datos es lo que llamamos la infraestructura física del centro de datos. La infraestructura física del centro de datos es básicamente la energía, el enfriamiento y la seguridad física del centro de datos. Así que en estas charlas, hablemos sobre centro de datos, que así las he titulado, vamos a estar tratando sobre esos temas. Al final les voy a compartir también el tema de la siguiente charla que va a ser en el mes de octubre, para que la puedan anotar en su calendario y participar en ella. Los invito a que participen. ¿Sí? Ustedes se van a ir nutriendo con este tipo de charlas que vamos a estar dando. El tema de hoy es alta disponibilidad del centro de datos. ¿Por qué debería a ti interesarte este tema de la alta disponibilidad? Sinceramente, ¿por qué? ¿Cuál es el core o el núcleo de este asunto que deba ser importante para ti como encargado o como persona que estás operando un centro de datos? Bueno, la respuesta es muy sencilla. El tema es que el negocio del centro de datos se basa en la alta disponibilidad. Cuando nosotros estamos encargados de un centro de datos, el negocio, el propósito principal de ese sitio es simplemente la alta disponibilidad. Entonces, nosotros queremos dedicar nuestra atención a cómo nosotros podemos hacer que el centro de datos cada vez sea más disponible. Y es un tema también de lo que es eh, asumir las responsabilidades que nos tocan. Porque cuando nosotros operamos ese centro de datos, estamos asumiendo la responsabilidad de que ese sitio se mantenga operando. Bien, vamos a darle paso aquí a dos personas más que también están uniéndose a la charla. Entonces, es un tema también de responsabilidades, como te acabo de mencionar. Así que tú, como encargado del centro de datos, eres una persona que, una de dos, o tomas decisiones sobre el centro de datos o influyes en la toma de esas decisiones. Así que es algo imperante que conozcas cómo darle alta disponibilidad a este sitio. Y la alta disponibilidad no es más que el tener el centro de datos andando. La mayor parte del tiempo que se pueda sin que se interrumpa la operación del centro de datos. Así que hay una reglita básica para la alta disponibilidad. A mayor o a mejor redundancia, siempre vas a tener mayor disponibilidad. Lo repito, la regla básica de la alta disponibilidad en un centro de datos es a mayor o mejor redundancia, mayor disponibilidad. Y como puedes ver en la imagen, tal vez esté relacionado un poco más con esto, con todo lo que es el tema de los equipos de IT. Y como verás allí tenemos un arreglo de discos. ¿Qué haces tú cuando compras un arreglo de discos? Lo compras con un arreglo de redundancia. Tal vez te suene más la palabra RAID. Tienes un RAID 1 o un RAID 5 o un RAID 10. Entonces eso es un arreglo de redundancia. ¿Y qué permite eso?
que no pierdas la información que tienes en ese arreglo de disco, que comúnmente le llamamos storage. Así que de la misma manera, con el mismo concepto, con esta misma analogía, esto lo trasladas tú al plano de lo que es la infraestructura física. Así que entre más redundancia tenemos, mejor nuestra disponibilidad en el centro de datos. Así, durante esta presentación, yo te quiero compartir algunas claves para ti como encargado del centro de datos. Esta no es una charla técnica de electricidad ni de refrigeración. A ti como encargado del centro de datos, realmente no te va a interesar demasiado eso. Pero lo que sí voy a compartir contigo aquí son conceptos. ¿Por qué? Porque al final, como tomador de decisión o como influencer de las decisiones acerca del centro de datos, tú vas a tener entonces el conocimiento que te va a permitir hacerlo de la forma más fácil y más efectiva. Porque una de las cosas que nos sucede a todos los que tenemos que tomar decisiones es que nos da miedo equivocarnos. Toda persona que tiene en sus manos una decisión, algo que le preocupa es equivocarse, es comprar o gastar o invertir algo y que eso no sea lo que uno esperaba. Así que en ese sentido o en esa dirección te voy a estar dando algunos datos importantes. Vamos a estar respondiendo preguntas importantes también que aplican a tu caso como encargado del centro de datos. Para entender el concepto de alta disponibilidad y de redundancia, es importante también que entendamos un concepto adicional que es la carga crítica. Y cómo la carga crítica define la redundancia que yo voy a tener en mi centro de datos. Bien, para entender qué es la carga crítica, vamos a utilizar este concepto que se llama la pirámide tecnológica. La pirámide tecnológica es una explicación gráfica bien sencillita de cómo en un centro de datos los diversos sistemas se interrelacionan entre sí y quién o qué sistema soporta a cuál otro sistema. Como puedes ver allí, en esta pirámide tecnológica hemos incluido lo que es el mantenimiento y la operación, que pues para mí es súper importante porque sin eso, los otros sistemas que siguen, como la energía, el enfriamiento y la seguridad física, simplemente van a sufrir y en algún momento nos van a fallar, porque si no le damos mantenimiento van a fallar. Ahora, estos tres primeros, de abajo hacia arriba, son los que componen la infraestructura física del centro de datos. Entonces, la infraestructura física sostiene a su vez los equipos de hardware, lo que le llamamos comúnmente el hierro. A su vez el hierro sostiene el software y a su vez el software la operación de los usuarios del centro de datos. Al final esto es una cadena. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que la carga crítica de nosotros es del hardware hacia arriba. Así que cuando tú veas un centro de datos, recuerda, el hardware es la carga crítica. ¿Por qué crítica? ¿Qué significa eso de crítico? Significa importante. O sea que esos sistemas no pueden simplemente detenerse. No debe en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, detener su operación todo lo que es el hardware y por ende el software que está instalado en ellos. Pero todos estos sistemas dependen de la infraestructura física. Dependen de la energía, del enfriamiento y del mantenimiento y la operación. Ahora, ya sabemos lo que es nuestra carga crítica y lo que es nuestra infraestructura física. Ahora que sabemos eso, entonces nosotros podemos ya saber lo que es o entender lo que es el concepto de la redundancia. La redundancia, vamos a estar citando, y eso se los quería mencionar también, vamos a estar citando un poquito, ahí yo creo que ahí se ve, un poquito de lo que es el, aquí, el Tier Standard Topology del Uptime Institute. Nosotros vamos a estar citando varias cosas de ese estándar y ya más adelante les voy a explicar por qué. Primero,
vamos a ver lo que es redundancia. Según este estándar que les acabo de mostrar, la redundancia hay de dos clases. Está la redundancia de componentes de capacidad, que en este caso para nuestro centro de datos son 4. La UPS, el generador, el aire acondicionado y en última instancia los componentes que ayudan a que estos sistemas puedan funcionar, como las válvulas de regulación, los bypasses externos y demás. Ahora, estos componentes de capacidad, nosotros vamos a dimensionarlos para que puedan soportar la carga crítica. En nuestro ejemplo que ves en pantalla, nosotros vamos a suponer que la carga crítica es de 40 kVA. Supóngase un data center que su carga crítica es de 40 kVA. Para nosotros soportar esa carga de manera adecuada y sin exponer el UPS a una sobrecarga, nosotros dimensionamos el UPS a 50 kVA. Con un UPS de 50 kVA, tú puedes sostener perfectamente tu carga, pero no hay redundancia. Entonces, ¿qué llega a ser la redundancia? Como puedes ver ahí en pantalla, la redundancia es agregar otro equipo o agregar otro sistema que te permita tener una alternativa al que ya tienes operando. En pocas palabras, para nosotros tener una redundancia de N+1, si tenemos un UPS de 50 kVA, simplemente agregaríamos otro UPS de la misma capacidad. ¿Por qué? Porque si uno falla, tenemos el otro equipo o el otro UPS que nos va a respaldar ese sistema o esa carga crítica que nosotros tenemos. Eso es redundancia en componentes de capacidad. Según el Uptime Institute, esa es una de las redundancias que nosotros vamos a tener. ¿Cuál es la otra redundancia? La otra redundancia es en lo que son caminos de distribución. Porque nosotros podemos tener dos UPS, pero esos dos UPS se juntan en un bypass de paralelismo y de ahí sale solamente un camino de distribución hacia las cargas críticas. Otra cosa de la que habla el estándar es caminos de distribución críticos y también lo que son redes de distribución troncal. Cuando dice redes de distribución troncal se refiere a el cableado que lleva la energía desde los generadores hasta los equipos del centro de datos como el UPS y el aire acondicionado. Así que pueden ver en este esquema que nosotros ya tenemos un esquema de redundancia a través del UPS 1 y el UPS 2. Tenemos un N+1 en componentes de capacidad, pero también necesitamos, si queremos una redundancia más alta y por ende una disponibilidad más alta, necesitamos redundancia en los caminos de distribución. Así que a través de agregar un bypass externo de mantenimiento, nosotros le damos a esos UPS, que ya son N+1 de por sí, nosotros le damos un camino adicional de distribución. Y así logramos entonces lo que es los caminos de distribución, que sí hago la salvedad de que para los niveles tiers del Uptime Institute puede requerir que sea un camino activo y uno en espera, o los dos caminos simultáneos. Eso va a depender si usted quiere ser Tier 3 o Tier 4. Bien, vamos a ver entonces las clasificaciones Tier del Uptime Institute. El Uptime Institute nos da 4 clasificaciones Tier. El primero es el data center básico, ese es el Tier 1. Para Tier 1 hay una serie de condiciones que se deben cumplir, que ya las vamos a ver pronto aquí en el estándar, y que sin eso ni siquiera fuéramos Tier 1. No, sin eso básico no se puede ser ni siquiera Tier 1. Ya seríamos algo como Tier 0 o una cuestión así. La idea entonces es que tengamos una base sobre la cual partir. Esa base se llama Tier 1 y es el data center básico. El Tier 2 es el data center redundante. Es el data center que tiene componentes redundantes en los sistemas de capacidad que exige la norma del Uptime Institute.
El data center tier 3 es lo que llamamos concurrentemente mantenible, o sea que se le puede hacer mantenimiento a sus sistemas de capacidad y a sus caminos de distribución sin perjudicar de ninguna manera la operación crítica del data center. Y por último tenemos el más alto de todos, que es el tier 4. Se le llama tolerante a fallas. Y su nombre bien lo dice, no puede fallar. Incluso el Uptime Institute te dice que si tú declaras que un data center es tier 4 y en la programación de mantenimiento del data center se obliga a hacer un apagón o un cierre de alguna forma de alguna de las áreas críticas, entonces automáticamente ya se sabe que no es tier 4. ¿Por qué? Porque tier 4 no puede fallar, simplemente es tolerante a fallas. Ahora, muchas veces nos surge la duda de cuántas fallas. El estándar habla de lo que se llama la falla única. No es que el data center va a fallar ante cualquier cosa, no. El data center va a fallar ante una única falla en cualquiera de sus componentes de capacidad o líneas de distribución. Él es capaz de sostener la carga después de cualquier falla, una sola. No, obviamente, si falla una y después falla otra, bueno, ahí sí ya no, esto no es tolerante a falla, porque el concepto es que es una sola falla, no son varias fallas. Así que si nosotros tenemos un centro de datos en alguna de estas categorías, quiero que hagas un ejercicio mental. Piensa en tu centro de datos ahorita mismo. Piensa por un momento en tu centro de datos. ¿Dirías que es tier 1? O tal vez, como tienes dos UPS, dirías que es tier 2. O como tienes varias líneas de distribución, dirías que es tier 3. O como tienes dos de cada cosa, dirías que es tier 4. Bueno, aquí en esta charla en específico vamos a hablar de tier 1 y 2. Tier 3 y tier 4 lo estaremos viendo en una charla más adelante. Vamos a ver entonces la topología de tier 1. Ahí puedes ver en pantalla lo que es el arreglo o topología de tier 1. Te voy a leer directamente del estándar lo que él pide para un tier 1. Fíjate, aquí está. No sé si lo logran ver ahí. ¿Sí? Aquí, en esta parte, tengo el dedo. ¿Sí? Allí nosotros tenemos, bueno, se ve como borroso. Tenemos lo que es los requisitos mínimos para tener un tier 1. Te los leo brevemente. Un centro de datos tier 1 tiene componentes de capacidad no redundante y una red de distribución única y no redundante para brindar servicio al entorno crítico. La infraestructura tier 1 incluye, presta mucha atención a esto, incluye un espacio dedicado para sistemas de TI. Vamos a hacer una pausa ahí. Un espacio dedicado. Nota en el slide que te estoy presentando que que yo puse la palabra espacio dedicado. ¿Por qué? Porque ese espacio donde están nuestros equipos críticos debe ser exclusivo para eso. No se puede compartir con más nada. No puede ser de que, disculpa, es que mi centro de datos está ahí en el depósito porque es que ese era el único lado que había. Y ahí es que tengo mis dos gabinetes de IT. Y entonces, y tú entras y están el montón de cajetas y otras cosas guardadas porque es el depósito, pero no es el cuarto de IT. Entonces, de salida, si nosotros no tenemos un espacio dedicado, ya ni siquiera es tier 1. Así que imagínate cómo va esto, ¿no? Tienes que tener por lo menos un espacio dedicado a los sistemas de tecnología de la información. Si no, ni siquiera eres tier 1. Ni siquiera eso. Lo siguiente, debes tener una UPS para filtrar todo lo que es picos de energía, caídas y cortes momentáneos. Porque obviamente si no tenemos una UPS, cualquier bajón, debido a que nuestros equipos de TI funcionan con fuente conmutada, lo que va a suceder con un pequeño bajón de voltaje es que los equipos se van a apagar. Y
el centro de datos estaría constantemente reiniciándose y sería realmente algo poco funcional. Dice, debe tener un equipo de refrigeración dedicado y, sí, dedicado. No eso de que es que el aire acondicionado de mi cuarto de TI es el ramal del aire central de las oficinas. No, eso no se puede. Eso no es dedicado. Entonces tienes que tener el aire acondicionado principal, por lo menos para hacer Tier 1, tiene que ser dedicado. Y por último, se pide que tenga por lo menos un equipo de producción de energía en sitio. Llámese generador diésel o celdas de combustible, para que entonces se haga el equipo, los equipos de IT puedan funcionar indefinidamente aunque falle la red externa. Eso es las exigencias para Tier 1. ¿Cuáles son las pruebas de confirmación del desempeño? Nota que el estándar también nos habla un poquito de lo que son las pruebas que cuando se van a evaluar este tipo de sistemas se hacen en el Uptime Institute para darse cuenta si de verdad está cumpliendo. Vamos a ver. Dice, ¿hay capacidad suficiente para satisfacer las necesidades del sitio? Fue lo que hablamos hace un par de slides atrás en la presentación. De que si tenemos 40 kVA y le ponemos un UPS de 50, pues listo, tenemos capacidad para soportar nuestro sitio. Esa capacidad debe ser en el UPS, debe ser en el aire acondicionado de precisión y debe ser en el generador de emergencia. Esos tres deben tener la capacidad de soportar la carga para que esto sea Tier 1. Lo segundo, los trabajos previstos requerirán el cierre de todos o casi todos los sistemas de infraestructura. Así es, si notas el esquema que tienes enfrente, verás que si necesitas darle mantenimiento al UPS, ¿qué va a suceder? Te vas a quedar sin respaldo de energía. Es más, así como está planteado ahí, como no tiene un camino alterno, un bypass externo de mantenimiento, el UPS, inclusive si tuvieras que quitarlo del sitio, tendrías que apagar todo el centro de datos para poder quitarlo. Vamos con el otro sistema, el aire acondicionado. Si te quedaras sin aire acondicionado, si se dañara en este momento ese aire acondicionado que tienes ahí, que es el único, nuevamente, ¿sí? Tendrías que cerrar toda la infraestructura porque los equipos de IT no pueden estar sin refrigeración. Se apagarían por exceso de calor. Y si el generador falla, pues ahí hay un poquito de holgura, porque puedes quedar funcionando con la calle. Sin embargo, la calle, como veremos un poquito más adelante, no es considerada confiable para los sistemas de centros de datos. Así que ninguno de estos sistemas, allí como los ves, puede fallar. Ninguno. Tier 1, nada puede fallar porque donde falla se cae el centro de datos. Vamos entonces con el siguiente esquema, Tier 2. Quiero que dediques unos segundos a ver este esquema Tier 2. Nota de nuevo, tu atención debe estar sobre los componentes de capacidad y sobre los caminos de distribución. Componentes de capacidad y caminos de distribución. Bien, te voy a leer lo que piden para Tier 2. Dice, un centro de datos Tier 2 tiene componentes de capacidad redundante. ¿Recuerdas el concepto de capacidad de redundante en componente de capacidad que vimos hace un momento? Bueno, tráelo aquí al diagrama. Fíjate, de todas las cosas, de los tres elementos que el estándar pide, tienes 2 de cada uno. Entonces, eso es redundancia Tier 2. Y fíjate, dice, una red de distribución única. Así que tienes redundancia en elementos o componentes de capacidad, como el generador, los aire acondicionados de precisión y el UPS, pero las redes de distribución son únicas. Tienes una sola. Dice, los componentes redundantes conforman la producción de energía adicional en el sitio, por ejemplo, el generador, los módulos de UPS y el almacenamiento de energía, los enfriadores, los equipos de expulsión de calor, las bombas y las unidades de refrigeración y los tanques combustibles.
Así que nosotros tenemos aquí un esquema de Tier 2. Ahora, quiero que pienses en tu centro de datos. ¿Tiene tu centro de datos este esquema? Ya más adelante te voy a contar por qué te estoy preguntando todo esto. Pero ¿tiene tu centro de datos esta configuración? Bien, la idea no es que te sientas mal. La idea es que pienses en cómo el tener o no tener ciertos elementos puede afectar la alta disponibilidad, que es lo que al final tú buscas. Al final, como encargado del centro de datos, lo que tú buscas es alta disponibilidad. Eso es lo que tú estás buscando. Eso es lo que va a evitar que tu compañía o tu organización pierda dinero. El tener alta disponibilidad. Ahora, fíjate que no tenemos caminos de distribución redundantes. O sea, las conexiones eléctricas entre un punto y otro, llega un momento en que pasan por como uno dice, como un cuello de botella, ¿sí? Donde se unen todas y si ahí hay un problema, ese único problema nos va a causar o nos va a impactar la operación del centro de datos. Nota aquí, en este caso en el diagrama, cuáles son. Por ejemplo, este punto donde los ATS se unen para alimentar, el ATS número 2 se une para alimentar los UPS y los aires acondicionados. Eso puede ser un tablero de distribución, un tablero eléctrico de distribución. Si ese tablero hay que hacerle algo, porque esa es otra cosa que el estándar también nos dice que nosotros tenemos que estar atentos, es que ellos hablan de poder darle mantenimiento de forma segura, lo que implica no trabajar en caliente, no trabajar con el voltaje presente en los elementos que estamos manteniendo. Ahora, si en un tablero de distribución yo tengo que agarrar y hacerle algo a nivel eléctrico, a nivel de sus partes energizadas, tengo que apagarlo, tengo que sacarlo de línea, como se dice en el término eléctrico. Nota que entonces en ese único punto, si ese panel se daña, se le va la energía al UPS y se le va la energía a los aires. Así que impacta directamente a la operación del entorno crítico. También lo que es el punto que ves que dice PC. Ese punto que dice PC es un parallel cabinet o un gabinete de paralelismo que se utiliza para agarrar a los dos UPS y combinarlos en una sola salida. Si ese punto falla, entonces la alimentación hacia los equipos de IT falla también. Ahora, estos puntos se les llama punto único de falla. Tal vez hayas escuchado en algún momento ese concepto, el punto único de falla. Entonces, cada vez que nosotros subimos un nivel tier, lo que va a empezar a suceder es que nosotros vamos quitando esos puntos únicos de falla. Ya no van a estar allí. Ya cada vez son menos. Y cada vez nosotros tenemos menos puntos únicos de falla en nuestro sistema. Esto se muestra un poquito más en Tier 3 y Tier 4, que ya lo veremos entonces en otra charla más adelante. Muy bien, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo yo puedo saber si mi data center es Tier 2? Aquí de nuevo en el estándar tenemos lo que son las pruebas de confirmación. Te leo brevemente, dice, los componentes de capacidad redundante pueden eliminarse del servicio de forma planificada sin que se cierre el entorno crítico. Eso quiere decir que cualquiera de nuestros componentes de capacidad redundante, o sea, generador, UPS y aire acondicionado de precisión, yo los puedo apagar en un mantenimiento planeado, en un mantenimiento planificado. Yo puedo apagar el equipo y eso no va a impactar el entorno crítico, o sea, no va a impactar la operación de mis equipos de tecnología. Ahora, la parte B dice, eliminar redes de distribución de servicio para mantenimiento u otra actividad requiere el cierre del entorno crítico, como lo vimos en el gabinete de paralelismo. Si yo tengo que hacerle algo a ese gabinete de paralelismo, con ese esquema que yo tengo ahí, yo no puedo seguir alimentando las cargas críticas. No se puede, ¿no? No llego a los equipos de tecnología en los racks. Me quedo sin distribución de energía. Y
Por último, dice la capacidad instalada de manera permanente es suficiente para satisfacer las necesidades del sitio cuando los componentes redundantes se retiran del servicio por cualquier motivo. Así que cuando yo quito uno de los equipos, el que queda, llámese generador, UPS o aire acondicionado de precisión, el que queda es capaz de sostener toda la carga crítica sin ningún inconveniente. Así que estos son los esquemas para Tier 1 y Tier 2. Te invito a que medites un poquito, un momentito, y me digas esto, si quieres decírmelo ahí en el chat, como te dije, nosotros tenemos el chat abierto para poder escuchar tu opinión también. ¿En cuál tú crees que está tu centro de datos? Si has estado en varios centros de datos, o has visto y tenido la oportunidad de ver varios centros de datos, ¿en cuál esquema tú crees que caen la mayoría de los centros de datos? Bien, vamos entonces a continuar. Esto se va a volver importante. Te lo estoy pidiendo que medites un poquito y que pienses en ello porque más adelante esto se va a volver muy importante. Ya te voy a decir por qué. Bien, vamos a ver algunas preguntas que regularmente uno se hace cuando tiene enfrente un proyecto de centro de datos y uno quiere darle ese valor de si es Tier 1, 2, 3 o 4. La primera es, ¿necesitas dos proveedores de servicios para hacer Tier 2? Ok, estuvimos hablando de que para hacer Tier 2 necesitamos componentes de capacidad redundante. Necesitamos dos de cada cosa. Pero necesitamos también dos proveedores de servicio. En este caso, me estoy enfocando un poquito al servicio eléctrico. Sin embargo, esto abarca tanto electricidad como lo que es Internet Service Provider o ISP, y también lo que son proveedores de agua, inclusive. ¿Sí? En nuestro país sería el IDAN. Necesito dos. Bueno, te voy a leer aquí en el estándar, ¿sí? En la parte que tiene que ver con los sistemas de generador. Fíjate lo que dice aquí. Los sistemas de producción de energía en sitio, llámese generador o celdas combustibles, que son los dos que se nos presentan aquí, se consideran la principal fuente de energía para el centro de datos. Repito, los sistemas de producción en sitio son la energía principal del centro de datos. Mire ahora lo que dice. La energía eléctrica de la red de servicios públicos es una alternativa económica. No es la fuente primaria, es la alternativa económica, porque obviamente cuesta menos. Vamos a ver por qué. En la siguiente página se habla de los servicios públicos. Fíjate lo que dice con respecto a los servicios públicos. Los servicios que se originan fuera del límite de la propiedad del centro de datos y no son de control total de la organización de este centro de datos, se consideran y se tratan como un sistema de servicios públicos. Incluyen, entre otros, el suministro de energía eléctrica, el suministro municipal de agua, los suministros de gas natural, refrigeración urbana, etc. Los proveedores de estos servicios no se consideran fiables para el centro de datos, ni se considera que cumplen con los requisitos TIER del sitio. Así que ya tenemos la respuesta a esta pregunta. No necesito más de un proveedor externo de servicios para hacer Tier 2 y en consecuencia Tier 3 y Tier 4. Porque no se consideran la fuente primaria de nuestros suministros y dos, no se consideran confiables para las operaciones del centro de datos. ¿Por qué? Porque como se mencionó al principio de este último párrafo que te leí, nosotros no tenemos control sobre el mantenimiento de esos sistemas. Nosotros no podemos hacer nada por los sistemas de gas natural fenosa o de ENSA, ¿sí? O de ese tipo de servicios públicos.
Nosotros no tenemos injerencia en el mantenimiento que ellos hacen a sus redes. Por lo tanto, nosotros no podemos garantizar la confiabilidad de esos sistemas. Así que todo sistema confiable para el centro de datos está de la cerca para adentro, como uno dice. Solo allí. Todo lo que esté bajo el control nuestro total es considerado una fuente primaria para el centro de datos. Bien, otra pregunta interesante que responde el estándar también y que muchos de ustedes como tomadores de decisiones de proyectos de este tipo se hacen es, ok, ¿cuál es la mejor forma de justificar una inversión para mejorar el nivel TIR de mi centro de datos? Dime en el chat si tú te has hecho esta pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de justificar una inversión para mejorar el nivel TIR de mi centro de datos? Yo creo que casi no hay gerente de tecnología o encargado de centro de datos que no se haya hecho esta pregunta. ¿Por qué? Porque es una de las más complicadas a veces. Sin embargo, te voy a leer aquí en el estándar algo importante. El estándar nos da la clave para nosotros poder presentar y justificar un proyecto de este tipo. Voy a leerlo y luego que lo leo lo analizamos brevemente. Bien, voy a ver entonces qué hora tenemos. Ok, perfecto, estamos en buen tiempo. Dice aquí en la introducción del estándar, escucha bien y presta mucha atención a esto que voy a leer. Dice, la clasificación TIR fueron creadas para describir de manera coherente la infraestructura que se necesita para sostener las operaciones de un centro de datos, no las características de los sistemas o subsistemas individuales. Los centros de datos dependen de las operaciones correctas e integradas de los sistemas eléctricos, mecánicos y de construcción. Cada sistema y subsistema debe implementarse de forma coherente con el mismo objetivo de tiempo de productividad del sitio para satisfacer los diversos requisitos TIR. La perspectiva de toma de decisiones, y mira, aquí está la clave, la perspectiva de toma de decisiones más crítica que debe considerar los propietarios y diseñadores cuando se realizan intercambios inevitables es qué efecto tiene esa decisión sobre las operaciones integradas al ciclo de vida del entorno de tecnología de la información en la sala de cómputo. O sea, la decisión que nosotros tomemos de qué TIR vamos a tener o qué TIR queremos tener en nuestro centro de datos impacta directamente a las operaciones de todo lo que es tecnología de la información, por el tema de la disponibilidad, de la alta disponibilidad. Los propietarios, nota este punto, los propietarios más exitosos alinean la inversión en la infraestructura del centro de datos con el caso de negocios en función de la disponibilidad o de los imperativos de la misión seleccionada. Estas organizaciones conocen cómo el costo de una interrupción, por lo general en términos de costos reales en dólares, impacta en la participación del mercado y la continuidad de proceso de misión crítica imperativo. El costo de interrupción hace que la inversión en infraestructura de alta disponibilidad sea una decisión comercial directa. Nota este último punto, el costo de interrupción. Te hago una pregunta. ¿Sabes tú cuál es el costo de interrupción de tu organización? Repito la pregunta. ¿Sabes tú cuál es el costo de interrupción de tu organización? Si el centro de datos falla debido a cualquier situación, ¿sabes cuántos dólares por minuto en promedio pierde tu organización? O si eres el dueño de un centro de datos, ¿sabes cuánto dinero pierdes cuando ese centro de datos deja de operar? Eso es exactamente lo que te acabo de leer. En palabras como más complicadas, porque el estándar usa un poco los términos como complicados. Pero es eso exactamente. Ahora, pongámoslos al revés. Pongamos este tema al revés. Si yo quiero hacer un centro de datos, ¿cómo sé cuánto gastar en infraestructura?
o si yo tengo un centro de datos y quiero mejorarlo, ¿cómo sé cuánto invertir en infraestructura? Viene dado por ese costo de interrupción. Me tocó una vez un caso con un cliente y el cliente me dijo, Luis Lee, aquí, si el centro de datos falla, nosotros perdemos $3,000 por hora. Escuchaste bien. Nosotros perdemos $3,000 por hora. Entonces, claro que en ese centro de datos estaba justificado mínimo un nivel Tier 2. ¿Para qué? Para que no hubiera interrupciones debido a mantenimientos programados o a la falla de un componente de capacidad. Entonces, esto, cuando tú haces tu plan, cuando tú quieres presentar este plan a la junta directiva de tu organización para mejorar el centro de datos, es fundamental que sepas cuánto es el costo de interrupción. Sin eso va a ser muy difícil. En algunas organizaciones, algunos se justifican diciendo que hay que gastar el presupuesto, pero eso no es una justificación real. La verdadera justificación es el costo de la parada de operación del centro de datos, el costo de la interrupción en el centro de datos. Así que toma nota, estate siempre recordando de eso. Y sobre todo, si tienes enfrente de ti un proyecto, aplícalo y verás que si consigues el costo de interrupción, que básicamente es agarrar la facturación que depende del centro de datos, la facturación anual y dividirla entre las horas del año y te darás cuenta cuánto pierdes por hora. Y eso te va a ayudar a justificar la inversión en el centro de datos. No lo digo yo, lo dice el estándar, pero le hallo mucho sentido realmente porque es algo que se da muy comúnmente, el no saber de dónde vamos a sacar la justificación para esto, para este gasto. Bien, vamos a analizar una última pregunta. Esta tiene que ver con, ¿existen los sitios tier fraccionarios? ¿Existe eso? ¿Existe el tier 2.5 o el tier 3 avanzado o el 3 mejorado? Muy bien, te voy a compartir esta parte de las clasificaciones tier fraccionarias que está en el estándar también. Voy a leértelo brevemente y lo analizamos. Sin embargo, dice, hay quienes han definido la infraestructura del sitio en términos de tier fraccionario. Por ejemplo, tier 2.5 o tier progresivos, como tier 3 más o enhanced tier 3 o tier 4 light. Qué interesante, tier 4 light. Incluso como cualquier otro sistema, ¿no? Como los celulares o algo así. Dice, las descripciones fraccionarias o progresivas de la infraestructura del sitio son inadecuadas y confusas. Incluir un criterio o un atributo de una clasificación tier más alta en el diseño no aumenta la clasificación tier global. O sea que nosotros, porque tengamos redundancia en el UPS, no quiere decir que nuestro sitio es tier 2 hasta que cumplamos con todo el resto de lo que pide el estándar. Dice, no obstante, apartarse del objetivo de tier en cualquier subsistema impedirá que un sitio obtenga la certificación de ese tier. Así que, si yo estoy invirtiendo mucho en mi sistema de UPS, pero no invierto mucho en el sistema de aire acondicionado, al final, como ven en la diapositiva, este es lo que yo llamo la ley de la cadena. La cadena se rompe por el lado más débil. Y eso es lo mismo que evalúa este estándar. La cadena se va a romper por el lado más débil. El data center va a fallar por su punto más débil, siempre. Siempre va a suceder así. Ahora, fíjense que aquí nos dan 3 ejemplos de cosas que pueden suceder y donde uno puede confundir un poco lo que es la clasificación tier de un centro de datos.
El primero dice, un sitio que tiene un módulo de UPS extra, o sea, tiene redundancia en el UPS, pero necesita todas las unidades de refrigeración o de aire acondicionado de precisión instaladas para mantener la temperatura de la sala de cómputo dentro de los límites, no cumple con los requisitos de redundancia de Tier 2. Porque en Tier 2, la prueba, para darnos cuenta que era Tier 2, yo tenía que poder retirar cualquiera de los componentes de capacidad. Así que yo debía poder retirar un UPS, un aire acondicionado y un generador y quedar sosteniendo lo que es la carga crítica del centro de datos sin interrupción. 2. Un tablero de distribución que no se puede apagar sin afectar más que la cantidad redundante de bombas de agua enfriada secundaria. Lo que reduce la capacidad disponible en menos de N. No es concurrentemente mantenible y no será certificado como Tier 3. De nuevo, no puedo tener caminos de distribución alternos y sin embargo cuando yo quito uno de esos caminos le quito capacidad al sistema. No puede ser. El sistema tiene que tener su misma capacidad. Tercero, incluir un sistema de UPS según el sistema Tier 4 dentro de un sitio que tiene una red de distribución de energía Tier 2 conlleva una certificación Tier 2. Así que no podemos tener un data center clasificado como Tier 2, 3 o 4 si no tenemos en estos tres subsistemas, el eléctrico, el mecánico y el de la generación de emergencia, si no tenemos el Tier en esos tres. No puedo tener Tier en 2 y en uno de ellos no tenerlo y creer que voy a clasificar como Tier 2, por ejemplo. No puedo tener 2 UPS, 2 aire acondicionado y un generador, porque inmediatamente ya no soy Tier 2, porque debo tener al menos 2 generadores, no dedicados al centro de datos, pero pueden ser una combinación del generador del edificio, porque este es el caso que se da comúnmente. El generador del edificio alimenta el centro de datos y aparte el centro de datos tiene un generador exclusivo para él. Entonces ahí cumplo con el criterio de Tier 2. Como ven, estas exigencias del estándar se pueden cumplir. De hecho, se pueden cumplir con cualquier tamaño de centro de datos. Ese es otro, muchas veces un mito, diría yo, que como encargado de centro de datos, muchos tienen. De creer que para hacer un buen tier, para tener un Tier 2 o un Tier 3, uno tiene que ser un centro de datos muy grande, y no es cierto. La inversión sí es más alta entre uno y otro, eso nunca va a cambiar. A cualquier nivel de data center, la diferencia entre un Tier 2 y un Tier 3 está marcada por la inversión. Eso sí es cierto. Pero no importa el tamaño del centro de datos, nosotros podemos conseguir un centro de datos con alta disponibilidad. Ahora entonces, que ya hemos visto estos conceptos, por así decirlo, entonces te quiero agradecer que hayas estado presente en esta charla. Se conectaron bastantes personas, realmente estoy muy contento de que se hayan presentado todas estas personas que nos acompañan hoy, los 17 participantes, y los invito a que entonces puedan participar en las otras charlas que vamos a tener. Voy a repetir esto porque lo dije al principio, cuando algunos de ustedes todavía no estaban. Vamos a estar haciendo charlas mensuales sobre temas de centro de datos. Una vez al mes, vamos a estar compartiendo con ustedes dos cosas. Una guía práctica para encargados del centro de datos y una charla en vivo como la que acabas de ver hoy. Esas dos cosas las vamos a estar compartiendo una vez al mes con ustedes. El tema de la próxima charla es características de los UPS. Repito, el tema de la próxima charla es características
de los UPS. Y eso es algo que también nosotros vamos a estar promoviendo. Nosotros te vamos a estar enviando correos, recordatorios y demás para que participes. Ahora voy a ver un momento entonces lo que me dicen acá en el chat. Así que voy a revisar el chat. Dice Carlos T, dice todo bien. Guillermo Peralta, buenas noches. Mi nombre es Guillermo Peralta desde Panamá. Excelente, Guillermo, muy bien. Dice, hay algunos compañeros en la sala de espera. Sí, ya les dimos paso. Como estábamos en medio de la presentación, pues esto fue un poquito complicado, ¿no? ¿Qué es el TDR y el ATS? Muy buena pregunta. El TDR, Roberto, es el tablero de distribución regulado. Este es el panel eléctrico que está conectado a la salida del UPS. Cuando nosotros tenemos un UPS, nosotros no podemos alimentar directamente nuestros servidores o equipos de IT. Nosotros tenemos primero que pasar a un tablero, que en este caso le llamamos TDR si es un tablero convencional, pero también hay otras soluciones, como el PDU, por ejemplo, que es el Power Distribution Unit. Entonces, que es un módulo que al final también tiene algo muy parecido a un tablero internamente, y desde el cual sí salen los breakers que alimentan la salida de cada uno de los de los equipos de IT. Puede suceder también que del TDR salgas con tu alimentación y llegues hasta una salida eléctrica que conecta a una PDU interna del gabinete. La PDU, también es Power Distribution Unit, pero en este caso es una regleta larga, a veces vertical, a veces horizontal, que está dentro del gabinete de tecnología. Entonces, ese es el TDR. El ATS es el Automatic Transfer Switch. Este equipo se usa en conjunto con los generadores de lo que son las plantas de emergencias diésel. Cuando la luz falla, cuando la luz de la calle falla, entonces el ATS hace dos funciones. Primero, manda a encender la planta eléctrica automáticamente sin intervención del ser humano. Y segundo, hace la transferencia, por eso se llama Automatic Transfer Switch, porque hace la transferencia y cambia la alimentación eléctrica de la calle hacia el generador. Eso es un TDR y un ATS. Dice, muy buena la charla, muy buena para aclarar conceptos. Cástulo Pitil, buenas noches también Cástulo. Humberto. Muchos administradores de IT pues, pensamos solo en redundancia de servicio en hardware y software, pero en disponibilidad de energía, muy bueno para tomar, ok, excelente, excelente. Roberto Rubio, sugiero que si puedes que hablen de monitoreo y gestión de carga eléctrica con las regletas inteligentes. Bueno, ese es un tema, eso puede ser un tema también, y eso es algo que también le iba a pedir a ustedes, que les voy a mandar una encuesta para que ustedes también sugieran sus temas. Ahora, hablar de eso también es muy puntual, pero también se puede hacer porque de hecho está muy relacionado con un tema que veremos más adelante, que también está en lista para presentarse, que es el concepto del PUE y el DCIE. Tal vez hayan escuchado de eso. PUE, PUE y DCIE. D de dedo, C de coco, I de isla y E de enano. DCIE. Son las dos formas de encontrar la eficiencia de un centro de datos. Pero eso lo vamos a ver en charlas posteriores. Excelente, muy bien. Darinel también. Excelente. Todos los que quieren recibir las alertas, hay dos formas para que reciban las alertas de estas charlas. Uno, a través de Facebook. Cada vez que tenemos una charla, yo la publico en Facebook para que ustedes se den cuenta. Así que pueden ingresar a Facebook. En la barra de búsqueda ponen Data Electric SA. Les va a aparecer la página de Data Electric. Y allí entonces le dicen seguir a la página de Data Electric. Cada vez que yo publico algo, entonces ustedes también van a recibir la alerta. Esa es una forma. La otra es ingresar a
www.dataelectricsa.com. Repito, www.dataelectricsa.com. Allí te va a salir una ventana emergente que también te invita a inscribirte en el curso. Así que puedes hacerlo de las dos formas. Una vez te inscribes en el curso, quedarás en las listas que nosotros tenemos para que cuando enviamos los correos de invitación y de recordatorio, también te lleguen. Una última cosa que quería también compartir con ustedes es esto: cuando le llegan nuestros correos, por favor, verifiquen las bandejas de spam. Lastimosamente, los proveedores de correo están bastante drásticos con los que enviamos correos a listas, obviamente listas masivas, pero son listas que nosotros hemos recolectado, no son personas que no nos conocen, como a veces es el caso que sí, algunos hacen eso de comprar listas y demás, eso definitivamente no es una buena práctica, pero en el caso de nosotros te hemos invitado, tú te has inscrito por voluntad propia, sin embargo, nuestro correo llega al spam, o en el caso de Gmail, también sucede que llega a la parte que dice promociones. Así que te pido un favor grande. Cada vez que te acuerdes de nuestro curso o de nuestra charla, revisa tu folder de spam o la parte de lo que es promociones en Gmail y spam en cualquiera de los otros proveedores del servicio de correo, para que encuentres nuestro correo. Si es así, lo jalas hacia el inbox y lo dejas caer ahí en el inbox, y ya de a poco el proveedor de correo va conociendo que nosotros pues no somos ningún spam, sino que realmente tú quieres estar aquí, te hemos invitado y has venido por voluntad propia. Bien, Roberto Rubio tiene una última pregunta que me escribió aquí. ¿Qué diferencia un aire de precisión de uno regular? Y esa es una excelente pregunta, porque de hecho el estándar no dice aire de precisión, eso lo dije yo. Él habla de lo que es refrigeración, o a veces lo llama equipos mecánicos. Para responder la pregunta de Roberto, te voy a decir que la diferencia está básicamente en dos cosas. La primera es la capacidad que tiene el aire acondicionado de precisión de remover calor de los equipos de tecnología. Hay dos tipos de calor básicos en los sistemas de aire acondicionado, o que los sistemas de aire acondicionado deben agarrar y transferir al ambiente externo. El primero se llama calor sensible y el otro se llama calor latente. Las personas normalmente producimos calor latente, pero los equipos de tecnología producen un calor que se llama calor sensible. Entonces, para poder disipar calor sensible a el ambiente, nosotros necesitamos normalmente lo que son serpentines del evaporador y del condensador externo un poco más grande, con un área de contacto con el aire más grande. Entonces, esa es la primera diferencia. Un aire de precisión siempre va a tener mayor capacidad de calor sensible, que es el que botan los equipos de tecnología, que un aire de confort. Siempre va a ser así. Y si notas, si tienes a tu cargo un centro de datos que está en un edificio comercial, ve y compara el aire acondicionado de precisión. Fíjate en la condensadora externa y vas a ver que si tú buscas uno de confort, la condensadora es mucho más pequeña que la del de precisión. Segundo punto que diferencia un aire de precisión de uno regular o de uno de confort, como le llamamos, la electrónica. La electrónica que nos permite, uno, comunicarnos, y dos, que el aire acondicionado tome acciones voluntarias preprogramadas. Sí, el aire acondicionado, de hecho el estándar menciona algo de eso. Te invito a que lo leas cuando puedas, es gratis, lo puedes descargar desde el sitio oficial de Uptime Institute. Vas a ver que dice que los equipos deben tener la capacidad de restablecer su operación automáticamente. No se puede, el equipo no puede esperar que alguien lo encienda. Y esa es otra característica del aire acondicionado de precisión. Si se va la luz y regresa, se enciende solo. Está hecho para encenderse solo nuevamente. Algunos de confort también lo hacen,
Sin embargo, en el de precisión es una regla y ni siquiera es controlable desde afuera, él lo hace internamente. Y también su capacidad de monitoreo, de que lo veamos desde afuera, desde la red WAN, que es la red externa a nuestro local o nuestro edificio, o la red interna LAN. Entonces, estos equipos traen tarjetas de comunicaciones en donde nosotros podemos a través de un software mirar toda la condición del equipo en el momento que nosotros queramos. Nosotros podemos ver si se apagó, nosotros podemos ver si tiene una alerta, nosotros podemos ver la temperatura de retorno, la temperatura de suministro. Todas esas cosas las podemos ver en un equipo de precisión. Cosa que en un aire de confort, a menos que sean de estas unidades grandes, difícilmente tenemos ese tipo de información. Así que esa es la otra diferencia. Espero que eso haya respondido tu pregunta acerca de esto. Muy bien, entonces quiero darle las gracias nuevamente. La próxima charla se la estaremos anunciando por correo pronto este mismo mes. Tomen en cuenta que yo siempre le anuncio la charla del siguiente mes, el mes anterior. O sea, las charlas de octubre, el primer correo de anuncio se lo voy a estar enviando en septiembre. Y así, la de noviembre, en octubre y así. Entonces, cuando se acerca la charla, le voy a estar enviando un recordatorio y el mismo día de la charla también otro recordatorio con el enlace de Zoom para que puedan entonces conectarse. Les voy a estar haciendo también llegar lo que es una encuesta pequeñita para que me ayuden con la retroalimentación, qué les pareció el curso y qué cosas ustedes piensan que son importantes para ustedes como personas ligadas o relacionadas a todo lo que es el centro de datos. Así que les agradezco entonces su participación y espero entonces que pasen buenas noches. Mi nombre es Luis Santiago Lee de Data Electric S.A.